Al lado de la carretera, ese es el tema de un aclamado documental, es el nombre de este documental que ha sido dirigido, escrito por una joven judía que creció en un asentamiento israelí en Cisjordania. Ella relata cómo vivió junto a otras personas en un ambiente de ceguera respecto a la ocupación israelí del territorio palestino. Nuestra corresponsal en Washington, Francesca Emanuele, ha tenido la oportunidad de dialogar con ella y aquí sus impresiones. Adelante. Los palestinos lo llaman la Nakba, la catástrofe nacida por la partición de su territorio en 1948. Hoy, 2/3 de los palestinos que vivían en estas tierras son refugiados. Al lado de la carretera, ópera prima de Elia Tarachansky, trata este hecho destapando el ambiente de negación sobre la creación de Israel, su país. Fui criada en un asentamiento de Cisjordania. Provengo de una familia de derechas, de una suerte de lugar que es un proyecto prosionista, y me di con la sorpresa de que la mayoría de lo que yo pensaba que era cierto era pura mitología. A pesar de que Elia vivió a pocos kilómetros de un campo de refugiados palestinos, nunca conoció a uno hasta llegar a Canadá y tener 21 años. Si creciste en los asentamientos construidos por Israel, es la única realidad que tú conoces, y ese es el lugar que tú amas. Ese es el lugar donde aprendiste a leer. Ese es el lugar donde recibiste tu primer beso. Y no hay razón para creer que fuera de ahí. Quienes te han dicho que nos quieren matar, y de hecho lo único que sabes de ellos es eso. Realmente tengan un legítimo reclamo. Al lado de la carretera recorre también los sentimientos personales que arrastra el conflicto. Una herida abierta hace casi 70 años y que mientras para los palestinos es el aniversario de su despojo, para los israelíes conmemora su independencia, aunque también su atadura a las acciones bélicas. Tenemos testimonios de los asentamientos, lo mismo con los de la derecha y con los de la izquierda, y con los de la calle, y con los perpetradores. Quería mostrar cuán lejos tenemos que ir para poder empezar a hablar de resoluciones. Amnon, uno de los personajes más importantes del documental, es un veterano del ejército israelí y que tras quitarse el velo denuncia públicamente la guerra. En la película, Amnon habla de su participación en la masacre de unas 70 personas de la aldea de Beersheba, quienes hoy viven en Gaza. Años después de perpetrar esa masacre se puso a pensar, ¿por qué hicimos esto? Al lado de la carretera ha recibido numerosos premios internacionales y halagos en el circuito alternativo de películas. Incluso fue presentada con ovaciones en el insólito festival celebrado en Tel Aviv sobre el éxodo palestino. Uno de los objetivos del film, dice la directora, es exhibir los tabúes de una de las naciones que padece de las más severas cegueras de la historia de la humanidad. Francesca Emanuele, Washington DC, Telesur.